Muy bien, segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El principio que vamos a ver esta mañana es el principio de carácter cristiano. El principio de carácter cristiano. ¿Alguien alguna vez ha escuchado acerca de los principios bíblicos? Nos enseñan o escuchamos, ¿verdad? Es que hay que vivir por principios bíblicos, pero nadie nunca sabe cuáles son. Bueno, son todos estos que estamos aprendiendo estas semanas. Carácter cristiano. Entonces, en este versículo en Corintios nos dice que Cristo murió por cada uno de nosotros, pero ya no para vivir para nosotros mismos, sino para que podamos vivir para Él. Desde el principio que empezamos con esta serie de ¿y ahora qué? Hemos establecido que no se trata de nosotros mismos, no se trata de nosotros. El mundo no gira alrededor nuestro, el mundo debe de girar y gira, aunque a usted no le parezca o no lo vio así, alrededor del Señor Jesús, de nuestro Dios. Entonces, una vez más, Corintios nos habla de que Jesús murió y resucitó para que vivamos para Él. Este principio es es mi principio favorito más bien, y casi que puedo decir que todos los demás principios salen de este principio de carácter cristiano. Y definitivamente este principio nos contesta la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? La respuesta, carácter cristiano. ¿Y ahora qué? Bueno, debo de tener carácter cristiano. El problema con los cristianos es que hemos perdido la esencia. Estamos diluidos. ¿Cuántas de ustedes, señoras, diluyen el desinfectante con un poco de agua? Es más, hay hasta un anuncio de Lysol, del desinfectante Lysol, que hasta dice, usted puede diluirlo con agua y va a seguir teniendo el mismo efecto. ¿Alguien ha visto ese anuncio? Solo yo lo he visto. Solo yo veo televisión. ¿A quiénes diluyen el desinfectante con agua? Es bueno, ¿verdad? Porque si no, así nos rinde un poco más. Pero el cristianismo, los cristianos nos hemos diluido. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, la señora de la soda vendía, tras de eso, ¿verdad? Vendía Coca-Cola en vasos. Escuche bien, es que Coca-Cola en vasos. Se compraba una botella de 2 litros y nos vendía la coca en vasos. Y encima de eso, le echaba agua a la coca. Imagínese usted cómo sabía eso. Y no, ¿verdad? Ella, según ella, nadie la veía, pero yo un día la encaré. Le digo yo, doña Marta, ¿por qué usted vende la coca con agua? Y tras de eso, carísimo el vaso de coca, ¿verdad? Como que si, ¿verdad? Fuera coca pura. Pero justamente eso es lo que sucede. Es cierto que la coca es bastante fuerte, pero con solo que esté un poco diluida en agua, ya no sabe igual. Ayer hicimos un fresco de paquetillo, ¿verdad? Y le echamos hielo porque estaba haciendo mucho calor y quedó un asientillo, ¿verdad? Y entonces en la noche íbamos a comer y nos servimos del poquillo de fresco que quedó. Y como le habíamos echado hielo, lo único que sabía era pura agua. En la hora del almuerzo sabía riquísimo, pero delicioso. Casi que voy y compro otros 3 paquetes de esos, pero... Y a la hora más tarde era tanto el hielo y se había derretido que pura agua sabía. ¿Y qué problema con nosotros los cristianos cuando de repente sabemos a agua? El agua es buena, pero no sabe rica. Entonces nos hemos diluido de tal forma que no tenemos sabor, no tenemos la fórmula adecuada para de verdad ser quienes somos verdaderamente.
no sé mucho de química, pero estoy seguro que si dividiéramos los componentes de la coca diluida con agua, se pierden algunos de los componentes, o no se pierden, sino que se le agrega el H2O y entonces sabe diferente. Otro día podemos hablar de fórmulas y la tabla periódica, pero ¿qué cosa más terrible es entonces estar diluido? Este es el caso de los cristianos. La señora de la soda nos ha echado agua. Y esta señora se llama de muchas formas: pecado, egoísmo, humanismo, legalismo, religiosidad. Hay que orar en contra de la señora de la soda. Carácter cristiano es a lo que debemos volver. El carácter cristiano es a lo que debemos de regresar. Ya he hablado mucho de qué es lo que piensa el mundo de los cristianos, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que piensa el mundo de los cristianos. Prácticamente somos el peor grupo en el mundo, pero simplemente porque estamos diluidos y porque no vivimos el carácter cristiano en nosotros. Tenemos mala fama y quizás nosotros somos el resultado de una mala enseñanza. Yo creo que de alguna forma podemos echarle la culpa a los que nos enseñaron en las últimas décadas. Pero hermanos, nunca es tarde para aprender y hacer bien las cosas. Este es el tiempo, hermanos, donde la iglesia del Rey, por lo menos, vamos a levantarnos y vamos a empezar a vivir como el Señor nos ha mandado a vivir. Este es el tiempo, hermanos, donde la iglesia del Rey va a levantarse y va a renunciar a las costumbres pasadas. Ese es el tiempo donde la iglesia del Rey va a renunciar y va a empezar a tomar identidad en Cristo Jesús, en Dios el Padre. Este es el tiempo donde la iglesia del Rey va a empezar a caminar en el camino que el Señor nos ha trazado, para entonces traer el reino de Dios a la tierra, para que entonces muchos otros se apeguen a nosotros. Yo creo, hermanos, que carácter cristiano funciona como un imán para que otras personas se peguen a nosotros y empiecen a seguir a Jesús. ¿Alguna vez usted ha recogido clavos, un montón de clavos con un imán? ¿Verdad? Se pegan y es una atracción, ¿verdad? Si es un buen imán, funciona. Y yo creo, hermanos, que el carácter cristiano en cada uno de nosotros va a funcionar como ese imán, donde muchos van a llegar y decir: yo necesito lo que usted tiene. Recordemos, hermanos, una vez más que no se trata de nosotros. El mundo no gira alrededor suyo, hermano. Lo que menos importa es nuestra vida. El centro de todo es Dios. Entonces, ¿cómo podemos acertar siempre para tener el carácter de Jesús? Y voy a decirles la mejor forma, por lo menos que hemos encontrado, para que usted siempre pueda tener el carácter de Jesús, para que usted pueda siempre tener un carácter cristiano. Y la forma adecuada o una buena forma de hacerlo es que usted se haga siempre a usted mismo esta pregunta: ¿qué haría Jesús? O quizás pueda decir: ¿qué diría Jesús? O usted quizás pueda decir: ¿qué pensaría Jesús? En el momento que nos encontremos en alguna situación, la fórmula es esta: deténgase y pregúntese: ¿qué haría Jesús en esto? El problema es que siempre nos preguntamos: ¿qué haría yo en esta situación? Tanto es así que cuando alguien nos está contando alguna historia, nuestra respuesta a esa persona es: si usted fuera yo, o si yo fuera usted, yo haría esto y esto y esto. ¿Cierto o no? Si fuera yo, ¿verdad? Que me lo hicieran a mí, ¿verdad? Y todo este tipo de frases que lo único que hacen es realmente regresar a qué es lo que yo haría verdaderamente. Y nunca en ningún momento
ni siquiera en las cosas más grandes a veces, pero siempre en las cosas pequeñas, nunca en ningún momento estamos preguntándonos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Más bien es siempre, si fuera yo, si usted fuera, o si yo fuera usted, esto es lo que yo haría. Muy poco nos sentamos a meditar, a preguntarnos, ¿cómo reaccionaría Jesús ante esta situación? Y esta pregunta una vez más nos ayuda a que el carácter cristiano se establezca en nosotros. Porque si en verdad nos ponemos a pensar y a contestar la pregunta, ¿qué haría Jesús? Quizás no supiéramos qué hacer exactamente, pero por lo menos no haríamos lo que pensamos que tendríamos que hacer, o la primera reacción que nos sale. Entonces nos mantiene en un terreno seguro donde podemos estar protegidos y tranquilos de que no vamos perdón la expresión, a meter la pata y más bien pasearnos en quién sabe qué personas. Es interesante, hermanos, cómo la vida da vueltas y uno no puede de repente ser de cierta forma, porque quizás usted ofendió a alguien y quizás en unos cuantos años usted se vuelve a encontrar con esa persona en un día que salgamos toda la iglesia a evangelizar. ¿Y qué cara va a ponerle usted a esa persona cuando usted le va a hablar de Cristo, cuando unas semanas atrás usted quién sabe ni qué cosas le dijo? Esto es mi pensar. Es un mal pensamiento, pero sirve de ejemplo y no, hace tiempos no lo hago porque estoy pensando en carácter cristiano, pero cuando yo vengo en mi carro y estoy del Alto de Guadalupe o un poquito más arriba para abajo, digo yo, aquí estoy seguro porque casi poca gente me conoce aquí. Y es poco probable que si yo le grito a alguien en un carro, no me vaya a reconocer. Cuando entro a esta zona donde está la iglesia, entonces tengo un poco más de cuidado, porque de repente alguien de por aquí puede venir a la iglesia y va a decir, mira, ese es el pastor y me gritó tal y tal cosa desde el carro. Entonces tengo un poco más de cuidado. Y obviamente cuando estoy arriba de mi casa también, ¿verdad? Aquí, si estoy en otro lado, sí, ¿verdad? No importa, porque nadie me va a conocer. Pero eso no es carácter cristiano. Carácter cristiano es, aunque yo esté en Punta Arenas, no le puedo quitar a nadie desde la ventana de mi carro. Pero como sea, nos mantiene en un terreno seguro. ¿Qué haría Jesús? Si se le mete a uno un carro de repente, ¿qué haría Jesús si estuviera manejando? Yo estoy seguro que Jesús no le gritaría nada. Tal vez le tocaría el pito, pero no le grita nada. ¿Quién sabe cómo es un pito, verdad, del carro de Jesús? Pero siempre debemos de estarnos preguntando, Señor, ¿qué harías tú? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál es el carácter cristiano que debe reflejarse en esta situación? Si quiere tener un panorama más claro también de qué es lo cómo reacciona Jesús, qué es lo que Jesús nos llama a hacer, léase el Sermón del Monte en Mateo. Léase todos esos versículos y capítulos desde el 5 para que usted pueda ver cómo reacciona Jesús ante diferentes situaciones. Pero esta pregunta definitivamente nos ayuda a reaccionar mejor, a decir mejor las cosas, a pensar cosas buenas. Inclusive, el carácter cristiano obviamente nos va a ayudar a conquistar a otras personas, pero siempre debemos de estar buscando nuestra santidad. Y entonces inclusive en nuestros pensamientos debemos de decir, ¿qué pensaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Y estar pensando cosas buenas nos ayuda también a luego reaccionar mejor cuando nos encontremos en alguna otra situación. Jesús no creo que él anduviera pensando en cómo vengarse del que le hizo mala cara. Todos nosotros usualmente cuando alguien nos hace mala cara,
empezamos a pensar cómo hacer para devolverle la cara. De alguna forma, o decirle algo, o le tiramos una indirecta, o cualquier cosa. Pero yo creo que Jesús no andaba pensando en cómo vengarse de aquellos que de repente le decían cosas. No creo que Él tampoco anduviera pensando en cómo ganarse dinero extra de forma ilegal. Yo creo que Jesús no andaba vendiendo droga para tener un poco más de dinero para el ministerio. Y no creo tampoco que Jesús estuviera pensando en María Magdalena de una forma inapropiada. Por supuesto que no. Pablo nos dice en 1 Corintios 11:1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y qué oración, ¿verdad? Frase tan sencilla, pero que realmente nos reta. Porque todos de alguna forma pudiéramos decir, sí, yo quiero ser como Pablo. Pablo fue un gran hombre de Dios. Pero él se baja a sí mismo y dice, bueno, si quieren ser como yo, vean lo que yo estoy haciendo como Jesús hace. Ahora, obviamente Jesús es nuestro máximo ejemplo, pero si es de que quisiéramos seguir a alguien, porque realmente es una persona espiritual, lo que debemos de ver en esa persona son las cosas que hace para Jesús, así como yo de Cristo, así como cada uno de nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Ahora, si hemos decidido seguir a Jesús, el siguiente paso es imitarlo. Y yo creo que ya no hay ningún otro paso después de eso. 2 pasos para seguir a Jesús: acepte a Jesús en su corazón, y número 2, imite a Jesús. Y eso, hermanos, nos va a cambiar realmente nuestra vida. Eso realmente va a cambiar nuestro pensamiento, y eso, como dije antes, va a ayudarnos a cumplir la misión que tenemos de predicarle a otras personas de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros, si hemos decidido seguir a Jesús, lo que sigue es imitarlo. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces está claro, para tener un carácter cristiano, lo único que queda hacer es seguir a Jesús. Y otra vez, como dije, si leemos en la palabra de Dios, realmente vamos a ver cómo vivía Jesús, y eso es lo que tenemos que imitar. Entonces, en todo debemos de imitar a Jesús. Por ejemplo, en nuestros pensamientos. Ya hablé un poco de cómo deben de dirigirse nuestros pensamientos hacia otras personas. Siempre estamos, constantemente estamos pensando. Y como he dicho otras veces, la batalla se da en nuestra mente. Siempre estamos teniendo esa batalla mental. Y si logramos imitar a Jesús en nuestros pensamientos, imagínense cómo entonces vamos a empezar a comportarnos. En Santiago dice que si pensamos algo y cae a nuestro corazón, si es algo malo, entonces caemos en pecado, y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Pero qué bueno sería que más bien fuera al revés, donde estamos pensando cosas buenas, y eso realmente llega a nuestro corazón y nos convertimos en eso que estamos pensando. Entonces, imitar a Jesús en nuestros pensamientos, imitar a Jesús en nuestra forma de hablar.
Y esta parte es muy importante porque muchas veces a nosotros los cristianos nos critican porque hablamos igual que cualquier otra persona, o más bien al revés, ¿verdad? Hablamos cristianés y ni siquiera la gente sabe lo que estamos diciendo. Y eso hay que tener mucho cuidado de cómo hablamos, sea cual sea el lado de la balanza, porque si no vamos a aparentar algo que quizás no somos, y vamos a empezar a hablar con ciertos términos que la gente no va a entender. Y eso está mal porque no vamos a poder entonces alcanzar a las personas para Cristo. Peor si estamos al otro lado, si estamos hablando vulgaridades y malas palabras y cosas que realmente no son de una persona que tiene a Jesús en su corazón. Entonces, en nuestra forma de hablar debe de establecerse el carácter cristiano. ¿Qué hay de cómo nos relacionamos con otras personas? Definitivamente necesitamos el carácter cristiano en cómo nos relacionamos con otros. No podemos tratar mal a otras personas. No podemos ver a las personas por encima del hombro. Porque eso no es lo que Jesús vino a hacer. Eso no es el ejemplo que Jesús nos vino a dar. Muchos de nosotros nos creemos mucho, pero en realidad quizás es por alguna inseguridad, pero no podemos, aunque usted sea inseguro, no vea a otras personas más abajo que usted. La Biblia nos dice que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Y yo quiero decirles, hermanos, que definitivamente si aplicamos este versículo, su vida va a cambiar. Jesús dice la palabra que vino a servir, y sabemos que el que sirve lidera. Nuestra forma de relacionarnos con otros definitivamente va a hacer una gran diferencia si estamos ejerciendo carácter cristiano. Por ejemplo, con nuestro cónyuge, hay esposos y esposas que se tratan mal. Y esto no debe de ser. No puede ser que se hablen groserías. ¿Qué hay de los padres hacia los hijos, o los hijos hacia los padres? ¿Cómo nos estamos tratando? ¿Cuál es nuestro carácter cristiano en nuestro trato con los hijos? Hay padres también que le hablan mal a los hijos, y hay hijos que le hablan muy mal a los padres también. ¿Cómo se dirige usted hacia su jefe? ¿O cómo se dirigen los jefes hacia los empleados? ¿Qué tal nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de universidad o de colegio? ¿Cómo nos estamos tratando? Si de verdad, como dije antes, Jesús está en nuestro corazón, todas estas cosas tienen que empezar a cambiar. Inclusive, ¿cómo nos relacionamos con Dios el Padre? Ahí también tenemos que tener carácter cristiano. Jesús nos enseña muy claro cómo se relacionaba Él con Dios el Padre. Muchas veces no falta de carácter cristiano en nuestra relación con Dios nos limita conocerle a Él verdaderamente. Nos limita inclusive en nuestro llamado aquí en la tierra, porque si no estamos hablando, si no estamos en una constante comunicación con Dios, entonces no sabemos qué tenemos que hacer, no sabemos cómo tenemos que actuar o qué hacer. Entonces debe de haber también carácter cristiano, y no es que carácter cristiano de la iglesia cristiana, no, carácter cristiano de Cristo. Y Jesús, muy claro, leemos en la palabra cómo se relacionaba con Dios. Dice que Él no decía ni hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera o dijera. Y yo creo que todos aquí podemos levantar la mano y decir, yo fallo en esa parte. Porque no estamos escuchando al Padre. Y quizás este debería ser hasta el primer punto de carácter cristiano. Tener una verdadera relación o ejercer carácter cristiano con Dios el Padre. Ahora, si ya es un poco tarde para hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Entonces la pregunta a hacerse es, ¿estoy teniendo carácter cristiano?
de repente usted debe darse cuenta que metió la pata y decir, uy, bueno, Señor, estoy aquí ejerciendo carácter cristiano. Una vez en un aeropuerto había una muchacha atendiendo en un restaurante. Yo estaba haciendo fila y era súper lenta, pero eso es de desesperación, ¿verdad? Donde ni siquiera había razón por qué ser tan lenta. Y estábamos haciendo fila, ¿verdad? Y realmente había poca gente, ¿verdad? Exclusivamente fuimos a ese restaurante porque había poca gente. Necesitábamos pedir rápido porque estábamos muy cerca a que se fuera el avión. Y era una lentitud, ¿verdad? Y yo decía, tan poca gente, súper lenta. Y yo empecé a echarme carbón a mí mismo, ¿verdad? Y a empezar a pensar cosas de la muchacha. Y cuando llegué al mostrador, yo externé todo lo que había pensado acerca de ella con ella. Digo, ¿cómo usted es tan lenta? ¿Verdad? Y yo le dije, ni siquiera hay razón, hay poca gente. Se supone que es un restaurante de comida rápida, ¿por qué usted es tan lenta? La cosa es que ordené y bueno, estaba con otros amigos y cuando llegamos a sentarnos a la sala de espera ya ahí con la comidilla, una amiga antes de comer, ¿verdad? Se me queda viendo y me dice, Moisés, pues usted ejerció carácter cristiano con esa muchacha. Y verdad, yo dije, hasta aquí llegó la comida, ¿verdad? Y yo, muy arrepentido, le dije, no, definitivamente no ejercí carácter cristiano con la muchacha. Realmente no tuve el tiempo, pero casi que hubiera ido a hablar con ella, a pedirle perdón, pero ya nos teníamos que ir. Después de la regañada no tuve tiempo ya para ir a pedir perdón. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida ya estamos muy allá y hay que detenerse ahí y preguntarnos, ¿he estado ejerciendo carácter cristiano en esta situación? Y yo creo que hay tiempo, por más herida que usted haya causado ya, en el momento que usted se da cuenta y usted va y habla con esa persona, usted le dice, persona, yo no he estado ejerciendo carácter cristiano. Necesito que me perdone. Necesito que usted vea que a partir de este momento yo voy a empezar a ejercer carácter cristiano. Y la persona va a cambiar, definitivamente la situación va a cambiar. El problema es que nunca estamos pensando en qué haría Jesús. Somos tan egoístas que constantemente estamos pensando en qué haría yo, qué quiero yo, qué quiero decir yo. Como en la situación del aeropuerto, ¿verdad? Yo decía, no hay razón por qué durar tanto. Somos pocos, éramos 8 personas en fila y un noveno ahí que era el que estaba atrasando seguro, pero no hay razón por qué usted es tan lenta. Antes, hace mucho tiempo, cuando uno va al supermercado le pregunta, ¿encontró todo lo que buscaba? Y yo decía, no, porque yo busco una cajera rápida y usted no es rápida. Y eso no es carácter cristiano, porque es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero. Yo quiero una cajera que me atienda rápido, que meta las cosas en la bolsa y yo pagarle e irme. No una señora ahí que esté hablando con todo el mundo y haciendo vida social. No, usted está trabajando, no le pagan por hablar. Pero en el lado positivo está bueno porque me ayuda entonces a hablarle de Cristo también, con otra mentalidad, con carácter cristiano. O es más, si tanto está durando, puedo hablar con las personas que están en fila y hablarles de Cristo también. Y decirles, qué señora más lenta, ¿verdad? Y eso abre la puerta para empezar a hablar. Estas son las cosas que debemos de empezar a quitar. Estas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar.
dejemos, hermanos, de pensar en nosotros mismos. Como dije desde el principio, no se trata de nuestra vida. No se trata de nuestra vida. No se trata de su problema, no se trata de cómo usted se sienta, no se trata ni siquiera de la señora lenta, se trata de que yo estoy reflejando que sea el carácter de Cristo en mi vida. Debemos de ser más como el Maestro, porque somos sus discípulos. La palabra es muy clara y nos llama a ser sus discípulos. El discípulo hace lo que el maestro hace. Yo no sé cuántos de ustedes han, tal vez más pequeños o como sea, han imitado a alguien, porque esa persona es agradable, o la verdad usted, ¿verdad?, es una buena persona, o lo que sea, ¿verdad? Tal vez algún famoso, ¿verdad? Tal vez usted se vista como Kim Kardashian, o si es de más tiempo más antes, ¿verdad?, usted se vista como Shakira, o yo no sé. Y empezamos a imitar a esa persona. Tal vez no tanto como habla o como actúa, pero sí nos gusta a veces vestirnos como ciertas personas, ¿verdad? Y empezamos y empezamos a imitar. Y si fuéramos pensando de un maestro, como un maestro de discipulado, tal vez pensemos en artes marciales o inclusive en el fútbol, ¿verdad? Empezamos quizás a ser como el entrenador o como el instructor. Porque empezamos a pasar tiempo con esa persona y empezamos a actuar como él. A veces sucede de forma natural y otras veces es de forma intencional. Pero si nuestro maestro es Jesucristo, todo lo que hace el maestro debemos nosotros imitarlo. Y no hay mejor persona que imitar que Jesús. Tal vez Jesús no está en su vestir a la moda, pero hay muchas otras formas que Jesús sí está a la moda y sigue estando y va a estar a la moda, aunque muchos crean que no. Su carácter, su forma de hablar, inclusive su forma de confrontar a otras personas, definitivamente tenemos que aprender del Maestro. Esta debe ser, hermanos, nuestra cultura como Iglesia del Rey. Por eso ahora empecé a profetizar de que este es el tiempo de que la iglesia sea lo que Dios ha llamado a ser. Esta es nuestra cultura, un carácter cristiano. Y quiero terminar con esta frase y decir, donde hay una Iglesia del Rey, hay carácter cristiano. Que Dios nos ayude.